La Comisión Nacional Anticorrupción ha sido invitada por el Procurador General del Estado a formar parte del proceso de reparación integral de Odebrecht al Estado ecuatoriano. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo cordial a usted y a los televidentes. ¿En qué términos se forma parte del proceso? ¿No es mejor ser veedores que volverse corresponsables del proceso? Usted lo ha dicho. Nosotros no vamos a ser parte del proceso, nosotros no tenemos nada que ver con la negociación que haga el Estado respecto de Odebrecht. Lo que nosotros vamos a hacer es Contraloría Social, como lo habíamos planteado desde el inicio, aquí mismo a través de este espacio. Lo dijimos de manera pública, la necesidad de que la sociedad civil haga el seguimiento de este proceso de negociación entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano. Insisto, en la conversación que tuvimos con el procurador hace pocos días, señalamos que nuestro rol será el de Contraloría Social. Nos interesa, a nombre de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, mirar y decirle al país si los procedimientos son los adecuados para que la restitución de los recursos que han significado el asalto al pueblo ecuatoriano ciertamente son los que se señalan, cuáles son los procedimientos para establecer montos, etcétera, etcétera. Insisto, Contraloría Social. El experto Douglas Torres también está preocupado por el proceso y recomienda lo siguiente. 4 partes fundamentales: la planificación del acuerdo, la ejecución del mismo, también es importante el control, quién va a llevar el control de este acuerdo, también el cierre de un acuerdo preparatorio, como también la revocatoria. Hay que determinar qué delitos están sometidos a los procesos reparatorios. Además, el compromiso por parte de Odebrecht ante cada uno de los casos, qué va a aportar como información, cuáles son las fórmulas para las indemnizaciones tanto en lo civil como en lo penal. También el inventario de todos los contratos. No se conoce cuántos contratos son. Dicen que son 15 contratos por un monto del 2007 al 2016, 15 contratos de 4.400 millones de dólares. ¿Cómo se está organizando el proceso? ¿O está sujeto a un compromiso de privacidad? Todavía no hemos concurrido a ninguna reunión para efectos de tener claridad sobre la pregunta suya, pero lo que sí le puedo decir es que la Comisión Nacional Anticorrupción va a pedir a sus 17 núcleos nacionales, provinciales, que comiencen a buscar datos importantes de obras, de construcciones, etcétera. Las tenemos nosotros evidentemente y creemos que hay que comprender que Odebrecht no está aquí los últimos 10 años, está muchísimo tiempo más. Hay 5.000 millones de dólares en contratos de los que fue beneficiaria esta empresa y conocemos que coimas, sobreprecios, manipulación sobre la estructura del poder público, cohechos, etcétera, fueron los mecanismos mediante los cuales funcionaron, de tal manera que nos parece indispensable que la reparación no sea el chequecito que se nos entrega para decirnos aquí ha concluido todo. La reparación sobre daños tangibles e intangibles ciertamente será un mecanismo de comprender que este proceso tiene que ser auditado de forma seria y vertical. Para eso está la Comisión Nacional Anticorrupción, no para ningún juego de carácter mediático. En efecto, como usted señala, Odebrecht tiene mucho tiempo en el Ecuador. Puso la primera piedra del febrevorismo. Ahora, ¿afecta a la reparación integral la quiebra de Odebrecht a Estados Unidos y Odebrecht Brasil? Si es que la quiebra es cierta, puede afectar, de tal manera que todo aquello hay que investigar si estamos hablando con una empresa en quiebra, en autoquiebra, en quiebra organizada, de tal suerte que nuestro rol va a ser importante para tener una información milimétrica sobre los acontecimientos, y estamos seguros que el Estado ecuatoriano, a través de sus autoridades que van a la negociación, deberán tener la decisión y la predisposición de responderle al país con la exigencia de que las cosas se transparenten de manera abierta y fundamental, porque este es un caso inédito en la historia del Ecuador y se trata de recuperar confianza desde el Estado respecto de la actividad que está convocada a hacer en la obra pública, y que el Estado no sea el instrumento propicio para el asalto.
porque la obra pública ha sido un mecanismo de asalto en el Ecuador, no solamente de Odebrecht, quizás Odebrecht es lo más visible, pero también ha ocurrido por parte de otras transnacionales y de otras empresas, inclusive locales. El procurador Íñigo Salvador, en el caso de Soborno 2012-2016, ha presentado acusación particular contra varios exfuncionarios. También acusa a Odebrecht como acusador particular. ¿Conoce usted de esto? Por las noticias del día de ayer, dichas en los medios de comunicación, así es. Pero solo se mencionaba a los exfuncionarios. Bueno, ese es un tema que debe responder el Estado, que debe responder el procurador. Nosotros vamos a estar de la mano de lo que piensa nuestro pueblo. Nuestras provincias, nuestros núcleos provinciales están en contacto permanente. La semana pasada tuvimos una reunión con el Contralor precisamente para trasladarle inquietudes. Este es nuestro rol. Y en la reunión que tuvimos con los expertos internacionales hace 48 horas, les señalamos este compromiso social que es simple y llanamente con el pueblo y con el país y con nuestras organizaciones mandantes, de tal suerte que vamos a actuar a nombre de ellos. No seremos parte de ninguna transacción, de ningún acuerdo, sino haremos la Contraloría Social. Esa es nuestra tarea en el país, esa es la tarea que nos impusieron las organizaciones sociales hace 4 años. Preocupa que los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Vaca, en 2017 gobierno de Rafael Correa, hayan pactado exclusiones penales en un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, o por lo menos algún acuerdo, porque cooperación eficaz no hubo. ¿Tiene la Comisión Nacional Anticorrupción alguna información al respecto? Como el resto de la ciudadanía, ese es uno de los temas que no conoce el país. ¿Cuáles fueron los términos del acuerdo de cooperación eficaz? Lo que sí nos queda claro es que se omitieron datos, se mintió por parte de la empresa Odebrecht respecto de alguna información que debía entregar, no se dijo nada respecto del metro o de las rutas Viva 1 y 2 de Quito, de tal forma que allí hay temas que están por ser recuperados, que tienen que ser transparenterizados hacia la sociedad y tienen que ser evidentemente entregados como elementos previos de un estudio de cualquier naturaleza. A Odebrecht hay que pedirle la información de todos y cada uno de los contratos existentes en el Ecuador. No solamente hay precios y sobreprecios y mecanismos inadecuados para obtener determinados contratos. Ha habido en el curso de determinadas obras modificaciones constantes y ascendentes en el manejo de la actividad que les compete, de tal suerte que los elementos que han constituido el dolo al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, están mucho más allá de lo que inicialmente se han señalado como elementos o como números con los cuales debemos actuar frente al país. Este es un trabajo de mucha responsabilidad, Alfredo. Ahora, los proyectos de reforma constitucional para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no disponen a quién pasará la competencia de investigar denuncias de corrupción y ser parte en los juicios penales respectivos. La Comisión Nacional Anticorrupción cree conveniente que el Consejo de Participación no desaparezca y exista como Comisión Nacional Anticorrupción con sus miembros elegidos por el pueblo. Nosotros hemos señalado que este organismo es un instrumento de la novelería correísta que de alguna manera ha impedido la participación de la sociedad, pero no solamente aquello, sino que el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de los ciudadanos que están allí, a quienes que esperemos que trabajen de mejor manera que el cura y su convoy, evidentemente lo que hace es castrar de alguna manera a la organización social. La organización social no puede ser estatizada, de tal manera que lo que va a ocurrir con el Consejo de Participación Ciudadana es un factor de cuerda separada a la realidad de la organización social ecuatoriana, que no necesita de nadie para estar organizada y estar trabajando y cumplir sus roles. Allí están las federaciones de empresarios, están los trabajadores, etcétera. Está pasando desapercibido, y es que a la Comisión Nacional Cívica Anticorrupción, que había, según la Constitución del 98, desapareció y fue sustituida por el Consejo de Participación, que nunca ejerció esa función. Y si ahora esas funciones no pasan a ningún otro organismo del Estado, que tampoco deben pasar, está ocurriendo entonces
que se está estatizando de nuevo lo que es investigar la corrupción. Eso había estado en manos de una comisión cívica. Ahora entonces, ¿qué se va a hacer? ¿En manos de quién va a quedar? Solo en manos de la Fiscalía y de la Contraloría, que a veces actúan bien y otras veces no actúan bien. Así es, unas veces lo hacen adecuadamente y otras veces forman parte de la corruptela. Ha ocurrido hoy en el país. Pero la acción de la Contraloría Social y la participación del pueblo ecuatoriano está en sus propias manos. Nosotros somos uno de los factores de ese proceso y evidentemente no somos los únicos. La sociedad tiene que estar organizada, cumpliendo las normas que la propia Constitución le permite. Así es que yo confío como que el que más, que la sociedad siempre estará activa y permanentemente identificando su participación y sobre todo lo que significa la lucha contra la corrupción, un elemento clave en nuestra historia contemporánea. O quedará en manos de los asambleístas que para eso ganan un sueldo. Germán Rojas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.